Muy buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Bien, bueno, me alegra, gracias al Señor. Bueno, en esta mañana, déjame que ¿cómo se dice? Es un privilegio estar aquí sirviéndole al Señor. Es un privilegio para mí llevar la palabra que Él quiere que el día de hoy ustedes escuchen, hermanos. Y lo hago con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, con el amor que le tengo al Señor. Y aunque siento un poco de nervios por la responsabilidad, que esto no es cualquier cosa, esto es una responsabilidad que uno lleva y es algo muy serio. Es de nuestro Señor, casi nada, de nuestro Rey, de nuestro Dios. Entonces, vamos a dar inicio y antes de eso quiero que hagamos una oración para que el Señor abra nuestro entendimiento, nuestro corazón y estemos dispuestos, pongamos esa disposición para escuchar su palabra. Bendito Padre, Dios de la gloria, en esta mañana, Señor, primeramente te agradecemos, Señor. Te agradecemos por todo lo que has hecho, por todos y cada uno, Señor, guardándonos, preservándonos, Señor, cuidándonos, mi Dios. Y pongo esta palabra, Señor, que tú pusiste en mi corazón, Señor, y quieres que yo predique este día a mis hermanos. Te doy gracias por esa palabra, te pido que me guíes, me ilumines, Señor, para poderla llevar de manera correcta, mi Dios. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermano, entonces seguimos con la primera carta de Pedro en el capítulo 4. Hoy nos corresponde el capítulo 4. ¿Se acuerdan de la semana pasada más o menos de qué fue lo que se habló? ¿De qué habló? De la ventana transparente. Excelente, así fue. Hoy vamos a hablar ya de lo que tiene que ver con seres buenos administradores de la gracia de quién, de Dios. Entonces, pues quería hacer un recorderis, pero pues ya sabemos de que la carta la escribió, ¿quién escribió la carta? De Pedro. Pedro. Con la ayuda de un hermano llamado Silvano, y que está en Primera de Pedro, capítulo 5, del 12 al 13. Eso fue más o menos en el año del 62 al 64, donde se escribió esta carta. ¿En qué parte se escribió? En Roma, posiblemente fue en Roma. Y fue escrita por Pedro a los cristianos que se encontraban expulsados de Jerusalén y fueron expatriados y dispersados en el Asia Menor, en las ciudades de Ponto, Galacia, Capadocia, y Asia y Bitinia. Entonces, él escribe porque ustedes recuerdan que hubo una persecución fuerte contra todos los cristianos de esa época. Entonces, ¿recuerdan quién era el emperador de ese entonces? Nerón. Nerón, en ese entonces, dicen que él quemó la ciudad de Roma en ese tiempo, pero él le echó la culpa, a los cristianos de ese entonces, porque la gente tenía como esa persecución contra ellos. Entonces, este Nerón aprovecha eso y le echa la culpa o le pone la culpa a los cristianos de ese entonces. Entonces ya no son perseguidos simplemente por los judíos de ese entonces y hasta por su propia familia, sino que el gobierno ya empieza a seguirlos. O sea, aquí ya entra es el gobierno, un seguimiento fuerte, voraz contra ellos. ¿Qué hacían? Los crucificaban. Algunos cuando los capturaban los crucificaban. A otros los vestían, se dice que los vestían de animales y les soltaban unas fieras que ellos mataban a esos cristianos creyendo que eran unos animalitos. Entonces los mataban de esa forma. Y a otros los subían en unos postes o algo así y les prendían, los encendían.
que era decían que era para alumbrar la ciudad porque había quedado a oscuras debido al incendio. Entonces, con los cristianos hacían antorchas humanas. O sea, eso estaban sufriendo fuertemente, era su vida, en ese entonces no era otra cosa, ni solamente era su vida, casi nada, ¿no? Era lo que exponían por creer en el Señor Jesucristo. Era una persecución bien fuerte, eran torturados. Eso es más o menos lo que Pedro escribe para animar a estos cristianos que estaban pasando situaciones fuertes y los estaba animando, exhortando para que no fueran a abandonar el Evangelio de Cristo como tal. Y les estaba haciendo muchos recorderis, en especial, digamos, los sufrimientos que padeció nuestro Señor Jesucristo al momento de llevarlo a la cruz. Acuérdense en todo lo que él sufrió. No sé quién ha visto la película, yo creo que todo, la película está de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Es fuerte, ¿no? Pero se dice que fue más fuerte lo que le sucedió a él. Dice en la palabra que él quedó no se reconocía de lo fuerte que era. Entonces, nuestro Señor sufrió bastante. Eh, bueno, hermanos, entonces, ya entrando en contexto, entonces ya si ustedes quieren abrir la Biblia en Primera de Pedro, en el capítulo 4, vamos a hacer desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Y el tema como tal está lo coloqué como buenos administradores de la gracia de Dios, aunque en otras versiones como para entender un poco más, perdón, está como en algunas otras versiones dice, ¿cómo quiere Dios que vivamos? Hay otro, dice, vivir el ejemplo de Cristo, vivir para Dios. Y en otro dice, vidas cambiadas. Si ustedes pueden lograr observar en esto, hay un verbo rector. ¿Cuál sería? ¿Cuál creen que sería el verbo rector en esto que acabo de decir? Vivir, vivir. Entonces nos invita a vivir como Dios quiere. Y es un verbo activo, o sea, de acción, que hay que ponerlo en acción. Entonces, ya hablando de administrador, que en la Biblia también lo toma como mayordomo, ¿qué sería un administrador para ustedes? Una persona que cuida algo que no es de uno, que es de otra persona, ¿cierto? Y lo hemos hecho. Entonces, mayordomo sería igual, que se encarga de hacer las cosas que alguien le encomienda. Entonces, dice acá, podría decirse que es una persona responsable sobre algo confiado por alguien más. Lo que yo estoy haciendo en este momento, Dios me está confiando esto y me está colocando de responsable y lo estoy haciendo de la mejor forma. Me consideraría un mayordomo o un administrador. En este caso sería que nuestras vidas ya no son nuestras. O sea, de lo que acabé de decir, ya estaríamos administrando nuestras vidas o mi vida, pero que esta vida mía ya no es mía porque fue entregada ¿a quién? A Cristo, ¿cierto? Y Él la pagó a un alto precio, con su propia vida, con su sangre preciosa. Entonces ya no vivo mi vida, ya administro la vida que Dios, que es dueño de mi vida. ¿Me hago entender? Entonces, es eso. Y nosotros administramos para Él esta vida. En esa administración, el dueño tiene un propósito como tal. Y lo va a hacer a través de qué? De un proceso. ¿Un proceso de qué? De transformación, de regeneramiento, en donde la fe juega el papel principal para llevar a cabo los planes que Dios con cada uno de nosotros tiene, ¿no? Acordémonos que cuando allá en Génesis entra el pecado, entonces entró el pecado y destruyó todo. Lo que era bueno ya no es tan bueno. Nuestras vidas realmente fueron, por así decirlo, fracasaron, porque ya entraron en el pecado y ya lo que era una vida organizada, de orden, ya hubo ese desorden, ya fue el desorden, entró la maldad, entró el pecado. Entonces, acá ya entregamos nuestra vida al Señor
y él empieza ¿a qué? A regenerarla, a hacerla nueva. Dice, yo hago las cosas nuevas. Empieza a regenerar nuestras vidas y nosotros somos administradores de esa vida que él pone en nosotros. Y recuerden esto, una serie que en alguna oportunidad me gustaba ver mucho, se llamaba Downton, no sé hablar muy bien inglés, Downton Abbey, y trataba de un conde y una condesa y que tenían un mayordomo. Ellos tenían unos hijos, tenían unos criados, pero era una persona especial, era el mayordomo, me parecía muy especial. Me llama mucho la atención porque él era una persona grande, como muy puesta en su puesto, como íntegra, como responsable, que nadie le podía, digamos, él era intachable, nadie le podía decir cómo se viste, él se vestía intachable, él hacía las cosas de acuerdo a las normas, hacía cumplir las normas, era una persona que no tenía por dónde alguien decir o pegársele, como decimos. Entonces, me gustaba eso, por lo que él hacía, y era responsable de todas sus cosas, cumplía las normas, daba ejemplo, tenía autoridad, imagínense, intachable. Entonces, eso me gustaba de este mayordomo, era un mayordomo. Dice acá, dice acá, bueno, entonces, con respecto a buenos administradores de la gracia de Dios, entonces empezamos lo tenemos aquí, lo tenemos en Nueva Traducción Viviente, ¿cierto? Primera de Pedro 4.1. Ustedes lo tienen en Reina Valera, igual también esta versión es muy buena. Entonces, empezamos en Reina Valera en el versículo 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, nuestro Señor, terminó con el pecado. En la Nueva Traducción, me gusta, dice también, por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes, o sea, nosotros los cristianos, prepárense, adoptando la misma ¿qué? Actitud que tuvo Él, nuestro Señor, donde fue humilde y manso de corazón. No abrió su boca cuando lo golpearon. Y estén listos para hacer ¿qué? ¿Qué dice para sufrir, exactamente? No para lo que dicen hoy en día. Llegan al evangelio muchos y dicen, ¿están listos para qué? Para ser exitosos, levanten la mano. O para ser prosperados, o para que vivamos más cómodos, porque somos hijos del rey y no podemos sufrir ni pasar cosas, ¿no? Así dicen algunas personas. Pero mire lo que dice la Biblia, dice al contrario de lo que dicen por otros lados. Entonces dice, hermanos, para sufrir. También alguien dijo que lo que le costó a nuestro Señor, que fue muy fuerte, a nosotros no nos va a costar tan fácil. También vamos a sufrir, también vamos a pasar por situaciones muy fuertes, que porque ya llegamos a Cristo, ahora ya todo, paren de sufrir, dicen por ahí en algunas partes, pare de sufrir. Y eso no lo dice la Biblia, la Biblia dice al contrario. Entonces, podemos leer Juan 16:33 y dice, se los leo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, perdón. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Mire que aquí nos está diciendo, en el mundo tendréis aflicción, no nos está diciendo algo diferente. Pero ¿qué dice él? Confiad, porque yo he vencido al mundo. Si ve que nos da esa esperanza, siempre nos dice una cosa, pero nos da la esperanza, nos da la salida también. ¿Sí ve? Porque otra persona diría, no, es que ese evangelio es como muy fuerte, eso como que, y empieza la carne a pelear con el espíritu. ¿Y por qué hablan así? Pero es que, ¿quién quiere sufrir? Exacto, es una pregunta, ¿quién quiere sufrir, hermanos? ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Es algo irónico, ¿cierto? La Biblia nos dice a sufrir, pero nos invita a sufrir, pero ¿cómo así a sufrir? ¿Y a quién le gusta sufrir? A nadie le gusta sufrir. Pero eso tiene un fin. Entonces, dice, bueno, ya leímos, y Lucas 22, 31, 33 dice, mire lo que dice acá, en Lucas 22, del 31 al 33 dice, Simón, Simón, ¿quién le dice? El Señor Jesús dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha pedido para zarandearlos a ustedes como si fueran trigo.
Jesús le está diciendo que el diablo, que Satanás, los ha pedido para zarandearlos, o sea, para meter aflicción, alguna prueba, una situación dura. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué responde el Señor? Dice, pero yo, o sea, el Señor Jesucristo dice, pero yo no le voy a permitir, porque con los hijos de Dios nadie se mete. Así no dice. Mire que la Biblia dice diferente, dice, pero yo, Jesús, he orado por ti, Pedro. Mira lo que va a hacer Jesús por Pedro, y va a ser zarandeado por Satanás. Dice, pero yo he orado por ti, para que no falle tu ¿qué? Tu fe, porque la fe juega un papel importante aquí, la fe. Cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a quién? A tus hermanos. Por eso necesitamos estar fortaleciéndonos en oración, en comunión. ¿Para qué? Para poder fortalecer a la otra persona. Porque si nosotros no estamos fortalecidos, dígame, ¿cómo vamos a fortalecer al otro? ¿Sí? Y alguien decía, ¿verdad? Si vemos, por ejemplo, aquí en el valle está Buga, y ahí está el Señor, ¿qué? El Señor caído. Si él está caído, ¿como a quién va a levantar? Si él no se ha podido levantar de ahí, ¿no que está el Señor caído? Eso dice la gente, y tiene como algo de lógica, ¿no? No, alguien cuando está fortalecido puede ir a fortalecer a los demás, porque si no, ¿cómo? No puede dar de lo que uno no tiene. Gracias, hermana, sí, señora. Dice acá, fortaleza tu... Entonces el Señor respondió, Pedro, estoy dispuesto... No, y es que Pedro, mire lo que dice Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro ¿cómo se dice? Emocionado, ¿no? Señor, claro, estaba cómodo, estaba bien, ¿cierto? En medio de la comodidad nosotros decimos, Señor, hermoso, gracias, qué bendición, gloria a Dios. Pero en medio de una prueba, un hijo enfermo, se le murió un familiar, no sé, algo financiero, ¿cómo se podría decir? Bueno, algo fuerte. A ver si le damos gloria al Señor. Ahí sí ya no, como decía alguien, un cristiano va y ve su cuenta y encuentra $50,000. ¡Oh, gloria al Señor! Una bendición, ¿cierto? Pero cuando va en otra oportunidad a ver la cuenta y le robaron $50,000, ¿dice lo mismo? No dice la misma, dice gloria a Dios. Entonces, ¿sí? Entonces, aquí se emocionó mucho y después lo salió negando 3 veces. Se emocionó. Del otro lado, hay que entender que mientras todos estos sufrimientos y todo eso, no solamente allá, y hace mucho tiempo, dirían, no, es que hace mucho tiempo y aquí en Colombia no pasa. Aquí en Colombia no pasa la persecución. Pues déjenme decirles que aquí sí pasa. Aquí sí pasa. Si un misionero se mete en los campos donde se encuentra la guerrilla en este momento, que está reclutando jóvenes, y va y lleva el Evangelio, donde el Evangelio hace que ellos se conviertan a Cristo, ¿y qué hacen? Salirse de ahí. Pues aquí no le conviene la guerrilla. Entonces, ¿qué hacen? Amenazan al pastor o lo matan. Entonces, ¿es persecución o no es persecución? Es persecución. Asimismo con las pandillas juveniles. Las pandillas juveniles traen a esos muchachos para que expendan drogas y todo eso. Y llega un misionero y empieza a hablarles del evangelio y se salen de ahí. Pues objetivo militar el pastor o el misionero. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que está haciendo? Esos muchachos se nos están yendo y todo eso. Entonces lo van a amenazar y lo van a sacar de donde está, ¿no? ¿Es persecución o no es persecución? Y hablando también del otro lado de donde estamos, del planeta, allá en donde está el Islam y todo esto, allá están matando a nuestros hermanos cristianos, los están echando a la cárcel. No, está sucediendo, no fue solamente en los tiempos de Pedro en Roma, no, aquí en este momento está sucediendo. Y no vamos tan lejos. Aquí también somos rechazados y sufrimos porque nos rechazan. ¿Quiénes nos rechazan? La familia. El primero que lo rechazan es la familia. ¿Qué le dicen? Ay, a usted ya le lavaron el cerebro. Ya lo perdimos. Ya no lo invitan a sus reuniones, ya lógico, es que es lógico. Y también no, pues. Entonces uno está sufriendo. Los hijos también que lo rechazan, decía alguien, mamá, si usted se convierte al cristianismo, haga de cuenta que yo ya no tengo mamá. Dígame si a la mamá no le duele eso. Le duele. ¿Cómo no le va a doler? Entonces sí hay una persecución de la familia, las amistades.
Ya los amigos ya no departen con uno, porque ¿cómo así? Vamos a un partido de micro donde hay cerveza y hay chistes de doble sentido y verdes y todo eso, ya está hacen chistes de nuestro Señor y todo eso. ¿Qué tal nosotros allá y también riéndonos con ellos, cómo estaríamos? ¿Qué cristiano, qué tipo de cristiano seríamos? No, ya no me partimos. Ya, nosotros somos como el GPS, el salmón, el que nada en contra de la corriente. Nosotros nadando en contra de la corriente y todo el mundo nada para el otro lado y nos ve. ¿Y a estos qué les pasó? Y nos empiezan a calumniar y a dar bien duro. Porque son aleluyas. Porque, ay, se creen tan santos. Ay, no, ¿para qué los invitamos? Con ellos, bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, en el trabajo también, persecución, cuando estamos trabajando, digamos, y llegó alguna situación, se me venía a la cabeza, el pensamiento, perdón, un contador cristiano, y entonces le dijeron, no, venga, métame esto aquí para declarar a la Diana, pero una mentirilla ahí blanca y tal, y acomode eso. Ay, no, ¿cómo así? Ah, bueno, tranquilo, al otro día vaya a busque trabajo porque no me sirve. ¿Es persecución o no es persecución? Por como cristianos vamos a sufrir en un mundo perverso, lleno de maldad, donde el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Vamos a sufrir. Y el que no sufra está conforme al mundo, o sea que está mal, está muy mal. Dos, para no vivir el tiempo que resta, ¿qué? En la carne, conforme a las ¿qué? Concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, bueno, ese sería el 2. Y en Gálatas 5, 22 al 23 dice, más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, felicidad, mansedumbre, humildad, templanza, control o dominio ¿qué? Propio. Tenemos dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz ¿qué? Las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. O sea que nosotros ya no debemos estar pecando, ya no debemos estar pecando, porque ¿qué dice la palabra? Que el que peca voluntariamente, entonces, no, ya debemos clavar eso ahí y entregar nuestro corazón, como decía la alabanza, entregar nuestro corazón, ¿en qué? En obediencia, esa es la mejor alabanza, cómo nos ve el Señor, ¿sí, no? Pero así como hay unos, hay unos que obedecen y hay otros que desobedecen, y ahí es donde viene la disciplina, a los otros viene lo que son las pruebas, pero las pruebas tienen un fin. En el versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Cómo vivíamos nosotros antes de conocer a Cristo? En borracheras, ¿no? De pronto en fornicación, en adulterio, adorando ídolos, ¿no? Entonces, ya aquí nos dice Pedro, baste ya terminen ya. En el pasado, en esta versión, en el pasado, han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. ¿Y qué son? Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas fiestas desenfrenadas, perdón, y abominable adoración a ídolos. Esto es lo que hacíamos antes. Ya no debemos estar haciendo esto. Y Pedro nos dice aquí, ya basta de eso, ya vivieron 40 años haciendo de todo eso, pues ya dejen, ya cambien, entréguenle su vida y su corazón al Señor y empiecen. ¿Y en qué los edificó? Exacto, ¿y esto en qué edificó? ¿Qué traía esto? Aflicciones, traía problemas familiares, la borrachera, eso terminan, exacto, en enfermedad, cirrosis, el borracho llega y le pega, le maltrata a la esposa, los hijos ven, entonces ¿cómo creen los hijos? Se quedan sin dinero porque están endeudados, porque gastan en licor y no compran comida, prefieren comprar licor y no comida. Entonces ponen a aguantar hambre a las esposas, a los hijos. O sea, eso es un desorden. Y eso que solamente hablamos de borracheras. En esas fiestas desenfrenadas, donde hay orgías, donde hay un poco de cosas, la gente sale con una enfermedad,
¿Cómo se llama esta enfermedad? Sexual. El VIH. El VIH. Entonces, dígame si eso no lo va a perjudicar a él y va a perjudicar también a su esposa, a sus hijos, al círculo, porque los hijos van a sufrir con el papá con eso, de pronto se dan cuenta, la gente le van a dar un bullying, muchas cosas. Entonces, todo esto no saca nada bueno, todo esto saca todo malo, realmente. Venimos de allá, pero nosotros nos invita el Señor no a retroceder, sino a avanzar hacia adelante, porque esto ya fue un pasado. Entonces, por eso baste ya, dice, terminen ya, acaben ya, hoy es el día. El 4 dice, ¿a quiénes? A las personas que no creen en el Señor todavía dicen, a esto les parece cosa extraña, que vosotros no corráis, en el 4, así. A esto le parece cosa extraña que vosotros, ustedes, no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Entonces, ahí vean lo que dice. En lo cual les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y ultrajando. Hasta está en Reina Valera. Si la puede colocar para también en eso. Entonces, no es de extrañarse que sus amigos, es como más cierto, sencillo, de la vieja vida, se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Destructivas, porque ellos a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Por ejemplo, anteriormente se me viene, salía con los amigos y salen a una fiesta o salen a alguna reunión y es una reunión de todo, de borrachera, terminó en adulterio y fornicación. Ahora cuando usted ya se convierte al Señor, ya usted no, de pronto lo invitan y usted dice, no, ¿qué les pasa? No, yo por allá no voy, esto. Entonces que, nada, vean, ya lo manda la mujer, este otro, y empiezan, hablan mal de uno, lo calman, empiezan a decir cosas. Entonces, es eso, versículo 4, ¿ven? Entonces, pero hay que tener en cuenta que hay otras personas que llamándose en cristianos, empiezan a departir con los familiares y amistades y ellos hacen, digamos, lo que yo les hablaba ahora, perdón. Si llega a mi casa una persona que es mi casa, donde yo tengo mis reglas y mi casa y yo serviremos al Señor Jehová, entonces, y llegan personas a mi casa, sean familiares o sea quien sea, a contar chistes de doble sentido, chistes verdes, de 5 palabras, las 4 son bien, soeces, hasta ahí hacen chistes del Señor Jesús. Y entonces uno ahí tranquilos que no pasa nada. O sea, mal. ¿Cómo estamos testificando a nuestro Señor? ¿Qué tipo de cristianos? Como que no nos, ¿cómo se dice? O sea, no nos sentimos mal por eso. No debemos permitirlo. El 5 dice, pero ellos, ¿a quiénes? A los incrédulos, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos? Jesús, ¿cierto? Mire, dice, los creyentes no tienen nada que temer porque Jesucristo es el juez de todos. Si nosotros somos sus hijos, entonces nuestro Señor Jesús, pues está ahí. ¿Qué vamos a temer si está conmigo ahí, no? O sea, en Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, mire, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. Él es el que va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Acuérdense, en el trono blanco, ¿no? Esa es la segunda venida, trono blanco. Entonces, dice en 2 Timoteo 4:1, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará, mire, y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ahí está. El 6 dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero que vivan en espíritu según Dios. Recordemos que muchos cristianos fueron juzgados y condenados a la muerte por creer en nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero en Juan 11:25 le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué?
vivirá. Entonces, hermanos, el evangelio para unos, mientras que el evangelio para unos se convierte en salvación, para otros se convierte en ¿qué? En condenación. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Por eso es que nosotros, ¿qué hacemos? Si existe una condenación y sabemos que hay familiares que están condenados porque no han creído en el Señor Jesucristo, y así lo dice la palabra, que el que no ha creído ya ha sido condenado. Por eso es que nosotros predicamos y debemos predicar al tiempo y a destiempo, o sea, en todo momento. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere que se le pierda a su hijo? Yo no quiero que se pierdan mis hijos, yo no quiero que se pierda mi mamá, yo no quiero que se pierdan mis familiares, aún más mis amigos. O sea, yo no quiero que se pierda nadie. Entonces, por eso tenemos que estar predicando a toda hora, porque existe una condenación. Juan 3:18, él dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Al ser salvo por medio de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido llamados aquí a predicar el Evangelio para salvación. Y como les decía, por eso es que predicamos en todo tiempo el Evangelio de la salvación. ¿Quién no quiere que sus familiares, como les decía, se salven o sus amigos? Es más, muchas personas que asisten a la iglesia, no simplemente hay veces nos basamos en que vamos a la calle y llevamos el Evangelio y vamos a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Aún en la iglesia, dentro de las iglesias, hay personas que no tienen salvación todavía. No han decidido realmente entregarle la vida a Cristo. No han nacido. ¿Por qué? Porque llegan, se sientan, les gusta el conocimiento, les gusta escuchar, les gusta, algunos, la mayoría les gusta mucho la alabanza, entonces van por la alabanza. Pero realmente no es eso. Entonces, dentro de la iglesia hay muchas personas, que todavía están condenados porque no han creído en el Señor Jesucristo como debe ser. Ese es el fundamento de la salvación, creer en nuestro Señor Jesucristo y, como decía las alabanzas, obedecerlo. Eso es lo que Él quiere. Entonces, también predicamos el Evangelio para salvarlos de la condenación, el Señor, pero también podemos ser de tropiezo nosotros mismos a nuestros hermanos y aún a los incrédulos. Entonces, a ver, hay un caso acá, y ese caso hace poquito salió en las noticias, hay unos videos, y lo comentábamos ahora, hermana, de un pastor que tiene una iglesia en Santa Rosa, pastor que tiene una iglesia en Santa Rosa, ya se convirtió, supuestamente se convirtió, se entregó, llegó a los pies de Cristo, perdón, ya, cierto, supuestamente tiene una iglesia, es un líder, es un pastor, es un líder, ¿no? Cabeza visible. Y este pastor, con su testimonio no ha servido para nada, porque este señor hace poquito salió en las noticias que tenía una niña de 13 años, que era la hijastra, la tenía secuestrada en una finca en Chinchiná Caldas, había abusado, violado a esta niña, y que después de violar la iba a matar. Entonces que la niña salió corriendo, se le zafó, salió corriendo, y unos vecinos la socorrieron, y en ese momento, cuando él iba detrás de ella, de la niña, para cogerla, y pues me imagino que iba a matar, este señor se da cuenta que los vecinos salen a socorrerla, este supuesto pastor se va a su camioneta, sale en la huida, la gente sale detrás de él a perseguirlo, y este señor, en la camioneta le queda encunetada, se le encunetó, y lo único que pudo hacer este señor salir a correr sería por el pasto, esa era la zona rural, entonces por esas veredas hacia ahí. La gente lo alcanza a coger, y pues de ahí lo que les cuento es que le dieron una golpiza que casi lo mata, hasta que llegó la policía, y la policía llegó y ya lo cogió, y bueno, todo esto. Pero mire el testimonio de este señor, porque ahí con ese testimonio estamos predicando para salvación, pero ahorita este señor predicaba para salvación, pero ahora ¿qué va a pasar con estas personas que están en la iglesia? ¿Qué va a pasar con su familia? ¿Qué va a pasar con los incrédulos? La niña, ¿qué va a pasar con la niña? La niña en este momento
va a tener muchos problemas. No dudas, por ejemplo, ¿cómo voy a creer en Dios si el mismo pastor hizo eso? O sea, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Dónde estaba Dios? ¿O dónde estaba? Sí, hermana, ¿dónde estaba Dios cuando, por qué no evitó esto? Lo que me sucede. O sea, tantas cosas que van a suceder ahí, pero va a ser blasfemado el nombre de quién? De nuestro amado Señor, ¿sí o no? Entonces, eso es fuerte. Lo que sucedió ahí es fuerte y peor aún, porque leía que hay unas personas de la congregación que están diciendo que por favor, que no fue culpa de él, sino que el Señor se le metió el diablo. Entonces le está metiendo la culpa que fue el diablo. Esas son las iglesias que hay que tener en cuenta, donde predican esto, que a toda hora es echándole la culpa al diablo, y el diablo a la hora de la verdad pues, simplemente tienta, pero en realidad la culpa es de quién? De nosotros, al tomar esa decisión. Él tomó pudo tentarlo, pero él pudo, tenemos un dominio propio. No, ¿cómo así, Señor? Entró en oración, vigilia, lo que sea. Pero tengo la decisión de decir no, pero él tomó la decisión de decir sí, y se le va a venir el mundo encima por todo lo que hizo. Entonces, es delicado eso ahí. Entonces, llevar el evangelio, pero más que todo llevar nuestro testimonio a los demás, siendo de testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues es eso. Ya me perdí, ya me perdí un poquito. Bueno, entonces dice acá, bueno, ok. Los padres que no dan testimonio a sus hijos y por eso muchos muchachos no quieren llegar a los pies de Cristo. También, ve ahí, en ese caso, si él tiene hijos, pues que los hijos, pues no creo que. En la iglesia, pero mire que este pastor era intachable, era un pastor que dice la gente que era intachable, era un buen líder, aconsejaba, espiritual, íntegro. Él daba a mostrar muchas cosas, pero en su corazón, ¿qué había? Maldad. ¿Y qué quiere el Señor? ¿Que entreguemos qué? El corazón. O sea, ya no somos nosotros, es Él, administrando Él nuestras vidas. El pastor va a la cárcel, no sé, porque le dan feminicidio, secuestro, intento de homicidio, la violación. Va muchos años a la cárcel, pero tiene chance de arrepentirse. Yo sé que la carne está luchando y Dios está diciendo, no, eso no tiene perdón ni de Dios, ¿cierto? La carne lucha, yo entiendo, contra el espíritu, pero el espíritu le dice, yo, es mi hijo y lo quiero redimir. Lo quiero redimir, si él se arrepiente. Si no se arrepiente, ese es el amor de Dios, que el mundo no entiende. Es que el amor de Dios no es el amor de nosotros, ese amor, ¿cómo es ese amor? ¿Cómo se llama? Ágape. El amor que yo siento por el hermano, la hermana. No, el amor de Dios es un amor que no tiene fin y que en nuestra mente no cabe porque nosotros tenemos límites, nosotros juzgamos, simplemente juzgamos. No, es que se merece esto. Pero, ¿y yo qué? Yo también, porque es que aquí no hay mentirilla, no hay pecados veniales ni capitales. Aquí pecado es pecado. Si usted entra en borracheras, pecador. Si usted entra en mentiras, pecador. Si usted se trae algo del trabajo, se robó algo, un lápiz, ladrón, pecador. Entonces Dios no ve lo grande o lo pequeño del pecado, Él ve ese pecado como tal. Y si esa persona se arrepiente, Él lo perdona, hermano. Y nosotros como cristianos estamos llamados a qué? A perdonar. No es fácil, no es fácil. Me acuerdo de una película, La Cabaña, hace poco la volví a ver. Y ese señor perdonara al que se le llevó la niñita y todo eso y que la mató. Pero él se puso al principio de juez y juzgaba. Pero lo pusieron a juzgar a sus hijos. Ahora juzgue a sus hijos, a uno al infierno y el otro se salva. ¿Cuál? Escoja. No, yo no quiero ese papel. No, entonces, ¿por qué se pone de juez?
Déjele ese trabajo al Señor. Él sí sabe porque Él es perfecto. No. Entonces, es eso. Es eso. Pero damos un mal testimonio y hacemos tropezar a mucha gente que quiere llegar a los pies de Cristo. Por eso es testimonio. Por eso. Sí. Las consecuencias vienen, no paran, porque va a la cárcel derechito y va no sé cuántos años. Uf, más que fuera de eso, que en la cárcel le pueden hacer muchos atentados de toda clase. Entonces, y ese caso, digamos, es delicado. Y en la Biblia, si vemos casos, en la Biblia también hay muchos casos. Y ahorita vamos a mirar otro caso acá. Entonces, los padres... Bueno, entonces dicen acá. El 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Permanecer atentos y no distraídos, orando en todo momento, no sea que llegue Jesús y ni cuenta nos dimos, y para no entrar en tentación. Dice el 7. Y en Mateo 26 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne no. La carne mantiene dormida. El 8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de ¿qué? De pecados, de ofensas. Si nosotros llevábamos en el pasado una vida muy pecaminosa, haciendo cosas horrendas, mintiendo, robando, haciendo trueques por ahí, corrupción, y engañando a la esposa, bueno, lo que ustedes imaginan. Cada uno tiene soberbia, orgullo, todo eso. Y no teníamos derecho al perdón, realmente, por todo eso. Pero el Señor decide perdonar por su misericordia. Pero no estaba en la obligación de perdonar, no. Simplemente condenados y ya. Pero el que hace, nos perdona. Asimismo, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar, porque dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando encontramos el amor de Cristo, ¿qué hacemos? Perdonamos. Perdonamos a ese padre que nos dejó tirados. Perdonamos al que nos ofendió. Perdonamos al que asesinó a mi hijo. Perdonamos, o sea, muchas cosas. Y yo he visto testimonios de una vez de una señora que le mataron al hijo y era cristiana y decía en televisión, yo perdono a mi hijo. O sea, yo perdono, perdón, yo perdono, lo perdono a él, lo perdono. O sea, lo perdonaba y él había matado a su hijo y lo perdonó. Ese señor cuando miró eso se puso a llorar y ella le dio hasta un abrazo. O sea, ese muchacho lloraba y le pedía perdón a esa señora porque fue una muerte como accidental. Y yo no quería, pero yo sé que les hice daño porque pasó lo que pasó. Y esa señora, no, yo lo perdono. Y gracias, decía ese muchacho. Posiblemente llegará a los pies de Cristo más adelante, pienso yo, viendo ese testimonio de esa señora, del perdón, del amor que tenía esa señora. Un amor en Cristo, ¿no? Un amor que solamente lo da Cristo. Mateo 18, 23, 35. Hermanos, muchos quieren ser perdonados y Dios nos perdonó. Pero ¿a quién le gusta perdonar? Debemos perdonar y demostrar que Cristo vive en mí. Es una muestra de que Cristo vive en mí cuando perdonamos. Es una muestra. Dicen, el 9 dice, ya viene aquí, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Cuántos hospedan a personas y cuando se van a, es que me dejó el baño vuelto nada? Es que dejan todo tirado por allá y es que hacen mucha bulla, es que se acuestan muy tarde. O sea, ¿cuántos murmuramos? Muchos, me imagino. Pero aquí nos invita a eso, aunque hoy en día hospedar a cualquier persona ya es como complicado, ¿no? Eso es, hay que pedirle sabiduría al Señor. Señor, ¿los hospedo? No, ¿qué me dice usted? Espere la respuesta. 10. Cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria
y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así dice ahí. Entonces, dice que Dios tiene muchos dones y que los reparte. Dones de servir, bueno, don de sanidad, bueno, muchos dones. Pero esos dones no es para que la persona se engrandezca, como hacen muchos. No, es para engrandecer al que los dio, a nuestro Dios. 12. Amados, no os sorprendáis, aquí ya viene el padecimiento de los cristianos, aquí ya toca ese tema del padecimiento como cristianos. ¿Quién? Pedro. Entonces, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y ahí dice, vea, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas, queridos amigos, nos está diciendo a nosotros, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que estarán atravesando, como si algo extraño les sucediera. Va a ser normal lo que les decía ahora. Estamos en medio de un mundo gobernado por el príncipe de este mundo que es Satanás, pues nosotros vamos a ser enemigos de todo el mundo y así vamos a tener muchos problemas, muchas dificultades, muchas situaciones fuertes. Entonces dice, hermano, aquí ya vienen como las pruebas, en ese entonces ya serían como las pruebas y dice que son necesarias ¿para qué? Una prueba es necesaria para madurar y desarrollar un carácter. Entonces les pregunto a ustedes, ¿quién quiere madurar o crecer en el Señor? Pero ¿quién quiere pruebas? Nadie quiere pruebas, eso es que es lógico. Nadie quiere pruebas, pero son necesarias. Las pruebas producen ¿qué? Paciencia, y la paciencia, resistencia espiritual. ¿Bien? Esas pruebas nos ayudan a pasar otras que vendrán y serán posiblemente más fuertes porque habremos crecido en fe. Las pruebas es para que usted crezca en fe. No es que la prueba, es que la palabra prueba dice, es que el Señor me va a probar a ver si es que yo creo en Él, más, creo o no creo, ¿cierto? No, la prueba no es tanto para eso, la prueba es para que nosotros crezcamos en la fe. Es para eso, para crecer, confiar más en Él. La próxima prueba, cuando venga, va a ser de pronto más fuerte, pero como ya pasamos una, o sea, ya subimos de nivel, ya en esta prueba ya estamos más fortalecidos, ya sabemos a lo que es. El Señor cumplió, el Señor también en esto, también a de acá. ¿Sí o no? Vamos a crecer. Es para eso las pruebas, por eso son necesarias las pruebas. Y es más, hay que pedir las pruebas para poder seguir creciendo, madurando, reforzando esa fe, sacándole músculo a la fe, como decía alguien. Un verdadero cristiano se conoce que en medio de las pruebas, y me refiero a situaciones difíciles. Ejemplo, ¿cuántos en medio de una enfermedad se apartan de Cristo porque declaran, decretan y siguen con la enfermedad? Esas falsas enseñanzas. Yo declaro y decreto y por fe soy sano y no sigue con la enfermedad. Entonces ahora, no, Señor, me falló. Entonces lo que me dicen es por no estudiar las escrituras, porque el Señor no ha dicho de esa forma. Entonces ahí es donde viene como esa parte. En una crisis financiera también puede ser una prueba. Una crisis financiera donde, Señor, ¿y ahora qué hago para los recibos? Y ahora hay esta deuda. No, ahí vienen las pruebas. Entonces también puede ser en medio de una crisis financiera. En medio de esa crisis financiera donde uno dice, Dios tiene el control de esto. Y salen derechito a buscar préstamos en un banco y se meten en una deuda eternamente, deudas que son impagables. Y preciso van escuchaba yo, a un banco que se llama acá Bancolombia y dice que el lema de ellos es Bancolombia le pone el alma. Y entonces alguien dice, pues sí, le pone el alma y el cuerpo, pero en la calle le quita la casa. Pues eso es un común decir, ¿no? Pero sí, vamos derecho que no a buscar la ayuda del Señor, sino que la ayuda en nuestras propias fuerzas, en la carne, en lo que nos dice nuestro sentido común. No, pues hágale por este lado. Y no esperamos en el Señor a ver qué es lo que qué instrucción tiene para eso. Hay muchas cosas y uno ve la mano del Señor. Cuando hay veces que uno no tiene esa solvencia y cuando usted merca y cuando ya lleva no sé cuántos días y todavía hay comida en la alacena. Ay, Señor. Eso se lo pasa a Luz Adriana, ella siempre ha visto eso y dice, ay, no sé, pero como que todo rinde más, como que se alarga. El Señor está haciendo algo ahí, está mostrando, ¿no? Que siempre está con nosotros.
También puede ser la prueba en las peleas, cuando vienen situaciones fuertes con los esposos, con los hijos en el alcoholismo, hijos en las drogas, metidos en drogas. Fuerte eso, ¿no? Pero se da. Problemas en el trabajo, lo que les decía ahora, los vecinos. Ay, Señor, cuando uno tiene un vecino que cuando sale uno a Juanita, ese olorcito, hermano. Sí, son bonitas las mascotas, pero pues el que tenga su mascota, pues ande con la bolsita y me incomoda a los demás, pero yo siempre salgo y eso es una lucha, hermano. Siempre me dejan ahí el cariñito y me toca a mí recogerlo, pero yo no tengo mascota, pero yo lo recojo, Señor. Y dice el Señor, no, el Señor está haciendo algo ahí, mira qué es lo que está haciendo. Está probando, está necesitando que usted haga, no sé, haga algo, o sea, supere algo que usted no ha podido pasar. Entonces, es eso. Así que, hermanos, dice, el sufrimiento con esperanza eterna vale la pena. Y en Romanos dice, en Romanos 8:18 dice en nueva traducción viviente, dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante, la gloria futura, los galardones, la recompensa. Dice, sino que gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y en Santiago 1:2-4, aquí es raro, ¿cierto? Dice, si no gozaos por cuanto son, o sea, ¿quién se goza en medio de una prueba? Es irónico lo que... Ay, Pablo, ¿cierto? Pablo, que los risores que tenía Pablo eran los risores, él se iba siempre a unos risores. Eran las cárceles, siempre lo esperaban en las cárceles. Él no capaba cárcel, pero todo era por creer en el Señor Jesús, no porque haya hecho algo malo, no porque es diferente. Cuando el cristiano llegó y se le salió y se robó algo y lo cogieron, pues hombre, va a recibir la recompensa, ¿cuál es la cárcel? Pero pues Pablo sí está en la cárcel por creer en nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí es bienaventurado y bendecido. Santiago 1, del 2 al 4, dice, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen toda clase de dificultades. Uy. Así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, mire, la fe, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza lo que les decía ahorita, las dificultades, ¿sí ven? Entre más fe, las dificultades van a ser más pequeñas, porque usted sabe que el Señor tiene el control de todo. Y 4, por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. En medio de la aflicción, en medio del padecimiento, aprendemos a ¿qué? A obedecer. Mire el Señor, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Él sabía lo que se le iba a venir encima y era muy fuerte, pero hágase tu voluntad. Y aprendió a ser obediente, y así nos enseña a nosotros que en medio de la aflicción aprenderemos a ser más obedientes. Entonces dice, creo que nadie, bueno, ok, pero este sufrimiento puede compararse con, vea, este sufrimiento, entonces nadie se goza en el sufrimiento, ¿cierto? ¿Quién va a decir, usted se goza en un sufrimiento? Yo creo que nadie se goza en un sufrimiento, hermano. Un dolor, nadie dice, yo digo que es difícil uno estar enfermo o con un dolor y estar alegre y contento y saltando en la casa de la alegría, yo no creo, es que es difícil. Pero hay una comparación acá, y no es ese tipo de sufrimiento el que dice la palabra. El tipo de sufrimiento que dice la palabra es el siguiente, y puedo hacer una comparación en lo siguiente. Cuando ustedes, las madres, están allá en la clínica o en el hospital, están en trabajos de ¿qué? De parto. Eso es doloroso, ¿cierto? Pero ustedes no se alegran por el dolor, pero sí se alegran por el resultado de ese dolor. ¿Y cuál es el resultado? Exacto, ¿sí o no? Díganlo. Por eso es el hijo, porque va a dar a luz. Entonces se alegra, tiene dolor, pero se alegra porque va a tener a su bebé, a su hijo, es lo que es cierto. Entonces vale la pena sufrir. Por eso, en este caso sería porque vamos a estar con el Señor. Una eternidad, una esperanza de eternidad, vamos a estar siempre con Él, vamos a pasar muchas cosas, pero ya cuando estemos de cara a cara con Él, ¿qué? En su gloria, gracias Señor, ¿sí o no? Entonces es eso, por eso vale la pena sufrir por el Señor. Y eso lo sabía muy bien Pedro.
Mire todo lo que sufrieron. Él fue a la muerte, ¿no? Y todos fueron a la muerte. Entonces, dice, ya en el 14 dice, si sois vituperados, o sea que insultados, quiere decir insultados, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados o bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Si no fuese así, mi carne me llevaría a devolvérsela. Es verdad, el Espíritu Santo reposa en nosotros. Y cuando, digamos, en la calle alguien, no sé, nos insultó porque, bueno, no sé, bueno, alguna situación en la calle, no sé, por ejemplo, lo que le sucedió a los hermanos, ¿verdad? Que estaban en un semáforo y el taxista y estaba en rojo, el semáforo estaba en rojo y los hermanos estaban esperando a que cambiara. Ah, no, el taxista de atrás les pitaba. ¡Ey, ey, ey! Hágale! ¿Cómo así? Aquí pasamos los... Se las estaba poniendo como... Y hay otros hasta que quién sabe qué les pueda decir, ¿cierto? Entonces, es eso, pero si el hermano, de pronto esa persona le dice algo fuerte y el hermano llegue y quiere contestarle, pero porque el espíritu reposa en él, le va a decir, el Señor cuando iba a la cruz no abrió su boca. Uy, sí, Señor, perdóneme, y no dice nada y se contiene, ¿cierto? Porque el Señor mismo nos enseña a contenernos cuando Él nos recuerda todo lo que Él sufrió y no abrió su boca. Y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, el 15 dice, vamos en el 15, ¿cierto? Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Y el 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. ¿Cuántos cristianos se avergüenzan de decir que son cristianos en el trabajo, en la universidad, con las amistades? Mucho menos hablan del evangelio para no ser señalados o excluidos. Y eso es lo que se ve. En muchas partes se niega. ¿Cómo es que decía alguien? Los cristianos de la secreta, que salen de la iglesia y bueno, mejor dicho, ya no son cristianos, ya son otra cosa. Y mucho menos van a hablar del evangelio. Pero aquí, ¿qué dice? Sino que glorifiquen a Dios por ello. O sea, porque están padeciendo, pero es por creer en el Señor Jesús, por hacer lo correcto, por lo que Él nos manda hacer. En estos versículos Pedro habla de dos tipos de sufrimientos. Unos por hacer maldad y reciben la recompensa, y otros por creer en el Señor, por ser cristianos y son perseguidos. 17, versículo 17, perdón. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Pero digamos aquí se habla de un juicio, ¿cierto? Y ese juicio no se refiere al juicio de la eternidad, sino más bien a un juicio de una disciplina purificadora, se habla. Los creyentes y no creyentes al tomar la decisión de pecar, porque como lo que hablábamos ahorita con el pastor que decidió, tomó la decisión de pecar, y así muchos que toman las decisiones incorrectas, el Señor ¿qué hace? Permite que las consecuencias vengan, sean hijos o no sean hijos. Como usted decía, hermana, no, las consecuencias no el Señor no las quita, vienen. Y ese es el juicio para cada uno de ellos. Más aún para ellos, porque por lo menos el que cree en el Señor Jesús tiene la oportunidad de decir, Señor, perdóneme, y se arrepiente, ¿cierto? Vienen las consecuencias, pero sigue ahí. El otro que hace maldad y viene todo, y viene la aflicción, porque las personas cuando no tienen al Señor, en un problema, como se dice acá, se echan a morir, porque es que realmente no ven esperanza de nada. Y cuando alguien muere, ¿no es así? Un familiar muere y usted ve a una persona inconversa, pues realmente se desespera y entra la aflicción, entra de la tristeza amarga, la tristeza amarga y en cambio el cristiano es diferente, ¿no? El cristiano sí tiene lógico el dolor y todo esto, pero lo lleva de otra manera, lo lleva en Cristo, con la paz de Cristo, ¿no? Más, porque a la final el cristiano sabe para dónde es que vamos y si la persona que murió es una persona que recibió al Señor, sabe para dónde es que se va.
Entonces, realmente está la confianza en él y sabe para dónde va él y no se preocupa tanto, se echa a morir como la otra persona que no tiene al Señor. Bueno, entonces, acá aquí hablando de esto del juicio y todo esto, es, digamos, cada quien hace algo y trae juicio a su vida por lo que hace, ¿no? Aquí hay un caso, y está en 2 de Samuel, en el capítulo 11, donde habla acerca del rey David. Acuérdense que el rey David, en un momento donde manda a uno de sus generales, o bueno, a pelear una guerra con el ejército de Israel contra los moabitas, pero este rey no hace lo que debía haber hecho. Él debió haber ido de primero en la línea de la guerra, porque él tenía que liderar a su tropa, pero él no hace, él manda a otra persona y él se queda plácido en el palacio. ¿Qué pasa con él? Cuando se queda ahí, en un momento dice que en una tarde, cuando sale como a una azotea, ve a una mujer desnuda. Esta mujer se llama Bexabé, pero esta mujer Bexabé era esposa de Urías, de un soldado de él, de Urías, elitita, dice. Era esposa de él y este rey lo que hace en ese momento donde está plácido y cómodo, pues manda a traer a esta mujer y se acuesta con ella. O sea, él tiene ya todas sus mujeres, ¿no? Las concubinas y todo, pero no le basta con lo que el Señor le da, riquezas, todo esto, sino que él trae a esta mujer, se acuesta con ella, la embaraza, peor aún, porque trae consecuencias, la embaraza. Ahora el esposo, ¿qué? Ahora, ¿qué va a hacer con el esposo David? Y empieza a maquinar. ¿Qué hago ahora para tapar mi pecado? Entonces, coge y trae el soldado de allá, lo manda a traer, mándenme ese soldado y le da un descanso. No, tranquilo, usted ha peleado mucho, váyase para su casa y atienda a su mujer y todo eso. ¿Qué quería el rey David? Que él se fuera a acostar con la mujer para que el embarazo, para hacer un gol, como decimos. No, el soldado lo que hizo, y ya David se le fue tiro por la culata, porque coge el soldado, pues parafraseando, el soldado se queda acampando ahí mismo en el palacio y dicen, ha dormido ahí, entonces le dice, ¿por qué no has ido a tu casa? No, mientras que mis compañeros están allá en el área, por así decirlo, a sol y agua, yo aquí plácido, no está bien. Y dice, bueno, listo, listo. Y ya después David trata de volver a tapar esto, lo emborracha y ni aún emborrachándolo lo manda para la casa para que se fuera a acostar con la mujer. Nada. Lo último que le queda en su maquinación es mandar a llamar al general y decirle que se lleve al soldado, a Urias, y lo ponga en la línea, en la primera línea, que es donde los soldados mueren. Y claro, preciso, matan a Urias. Matan a Urias. Y entonces ya David ya tapó porque ya no hubo nada y manda a llamar a Bexabé, ¿cierto? Cometió un pecado y supuestamente él dijo, no, yo quedé, esto quedó oculto, nadie lo sabe. Pero mire que él trajo juicio para él y para su casa por haber hecho, porque cometió ¿qué? Adulterio y también homicidio. Y le robó a la mujer, o sea, lo que él hizo no estaba bien. El rey David, estamos hablando del rey David. Entonces, él trae juicio para su casa. El hijo se muere. Exactamente. Entonces, él trae juicio para su casa espera un momentico por acá. Trajo juicio a su vida. Dice que el niño murió. El niño murió. Ya el Señor le dijo, el Señor a través de un profeta lo destapó, se cometió el pecado, tal, usted no se plació con lo que yo le di, sino que hizo esto. Despreció mi palabra y trajo juicio a su casa. ¿Qué pasó con el niño de Bexabé? Le mandó una enfermedad y el niño murió, ¿cierto? Porque el Señor es justo. Dirían, ay, pero el Señor no es amor. No. El rey David estuvo no sé cuántos días posado sobre sus pies en el piso, allá orando, clamando, Señor, por favor. No, el Señor cumplió, se llevó a su hijo. Y fuera de eso también vinieron otros castigos, ya que trajo juicio, y es hijo de Dios, pero trajo juicio para él y su familia. Mire, el niño murió, su hijo Absalón, que era con otra de las concubinas,
Absalón quería matar a su propio padre, a David. David le tocó salir corriendo del castillo y este muchacho quería matarlo. Es más, se acostó con todas las concubinas del rey. Él se acostó con una, pero este se acostó con todas, imagínense. Expuso, o sea, todo eso a todo Israel. Entonces pasó eso. Eh, otro hijo de él, no, Absalón sí era el hijo de Betsabé, ¿cierto? No estoy. Otro hijo de David violó a una hija, a Tamar. El hermano violó a la hermanastra, a Tamar. O sea, mire todo el juicio que trajo, todo lo que él hizo, mire todo lo que trajo, destruyó una familia, o sea, hizo un poco de cosas. O sea, el hijastro violó a la hija. Y también, mire, Dios mandó una plaga que mató 70,000 personas por ese pecado que cometió él. Fuerte, ¿no? Se generó profunda crisis en el pueblo de Israel. El pueblo se quería dividir, o sea, afectó a todo el pueblo. O sea, que cuando se hace algo, un pecado, se perjudica a los que están alrededor. Eso nos demuestra eso. Trae juicio para él y su casa. Entonces, eso fue lo que pasó con David por haber cometido eso, su pecado. Y, y bueno, digamos, bueno, el 18, ya vamos en el 18, dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Dice, si el justo sufre, y eso por causa de Cristo, ¿cuánto más los que no lo han aceptado sufrirán? Y así es. Si nosotros, sabiendo que Él es nuestro Señor y sufrimos, ¿cuánto, verdad, los que no han aceptado al Señor Jesucristo van a sufrir más? El 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel y creador. Eso es lo que nos llama a Él. A cada día encomendar más nuestra vida a Él, tener más fe, que lleguen esas pruebas para que Él nos forme y se forme esa fe fuerte en Él y entreguemos de verdad nuestro corazón, entreguemos nuestra voluntad, que sea la voluntad de Él. El mundo anda por las corrientes que debe andar, que es la perdición, las tinieblas. Pero nosotros ya no somos del mundo porque el Señor nos sacó del hoyo en el que estábamos. Ya el mismo Señor dice, yo ya no me acuerdo de sus pecados, todo lo que usted ya ha hecho, yo ya no me acuerdo. Pero de hoy en adelante, lo que usted haga, eso sí va a contar. Eso sí va a contar. Entonces, así que si hemos cometido un pecado, si quizás estemos pasando consecuencias de nuestros errores, porque ya hemos cometido errores, cometemos errores, pero tengamos en cuenta en Primera de Juan, donde Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. El Señor perdonó a David a pesar de todo eso, trajo consecuencias, pero Él lo perdonó. Y así como lo perdonó, Él nos perdona. Y hoy es el día. Si no hemos entregado nuestro corazón, entreguémoslo, empecemos con Él, que Él nos perdona todo lo que hay para atrás y lo que de pronto en este momento tengamos algo así, Él simplemente nos llama a que, como decía, basta ya de sus errores, basta ya de sus cosas. Entregue la vida al Señor, entreguémonos la vida al Señor y que Él siga perfeccionando esa vida como Él quiere, haciendo su voluntad y obedeciéndolo. Que no es fácil, pero ¿cómo lo hacemos? Con la ayuda del Espíritu Santo, en una comunión estrecha con Él, en oración. Por eso es bueno infundir esa oración. Por ejemplo, aquí Jesse, a los chiquitos que están pequeñitos y son esponjitas que van cogiendo y apenas están ahí. Qué bueno y qué bendición tenerlos a ustedes ya como creyendo en el Señor Jesucristo y ya conociendo la verdad. Ya ellos son bienaventurados y bendecidos. De pronto nosotros no tuvimos esa oportunidad, pero ellos sí la tienen. Entonces hay que aprovechar que ya tenemos a Él, infundirles eso y darles ese, como esa, ¿cómo es que se dice? Esa continuidad de estar orando, crearles ese hábito de orar y estar ahí. Entonces vamos a orarle al Señor
Y también algo, hermanos, no podemos negar que somos potencialmente pecadores. Lo hacemos con una mentira piadosa o una mentira blanca, que no es mentira piadosa ni blanca, es mentira y es pecado. A Dios le fallamos siempre en un resentimiento o en una raíz de amargura. De pronto tenemos, perdón, tenemos raíces de amargura. Tenemos que analizarnos, que el Señor nos analice nuestro corazón, porque podemos tener raíces de amargura y podemos tener algún resentimiento con nuestra mamá, con nuestro papá, con algún amigo, con algún vecino, algún familiar, que simplemente Él escudriña y nos diga pues que estamos haciendo mal o que falta por seguir perfeccionándonos para Él, para la gloria de Él, porque todo es para la gloria de Él. Así que hoy es el día y hermanos, vamos a orar. Vamos ya por terminada esta palabra. Vamos a agradecer a nuestro Señor Jesucristo por esta palabra y que nos ayude con su Santo Espíritu a cada día ser mejores, ser perfeccionados y acuérdense que el Señor está pronto por venir. No hagamos caso omiso de eso porque el Señor, si vemos todo lo que está sucediendo, las leyes que están saliendo son fuertes, esas leyes que están en contra de la niñez, de las ideologías de géneros y todo esto ya se está convirtiendo en un Sodoma y Gomorra. ¿Y el Señor qué hizo en Sodoma y Gomorra? ¿Qué hizo con Noé? Ya está para recoger, ya está que nos recogen esa barca o nos saca de ese pueblo. Entonces, encomendémonos a Él, entreguemos nuestro corazón al Señor. Esa es la invitación pues, que nos hace hoy en la carta de Pedro. Bueno, muchísimas gracias, Señor Padre, Dios de la gloria, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos perdones si en algo te estamos fallando y no hayamos caído en cuenta. Por favor, tráenoslo a nuestra mente para poder avanzar, para poder seguir adelante contigo, Señor. Que nuestra fe acreciente. Por eso te pedimos, Señor, que esas pruebas son necesarias, mi Dios, para que en esas pruebas tengamos esa fe fuerte, que podamos superar otras pruebas que puedan venir, Señor. Pero todo es para bien, Señor. Lo entendemos, que todo lo que tú haces con nuestras vidas, sean duras, sean fuertes, sean lo que sea, es para bien, Señor, es por el bien de nosotros. Porque ¿quién no quiere el bien para su hijo? Así sea que haya que disciplinarlo, pero lo hacemos por amor. Así tú también, Padre de la gloria celestial, que lo haces con nosotros, con ese amor que nos tienes. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar contigo, mi Dios. Muchas gracias, Señor. Encomiendo a mis hermanos, a cada uno, para que al salir de acá vayan con tu bendición, Señor, lleguen a su casa, que tú nos guardes, nos protejas, nos guíes, nos dé la sabiduría, la prudencia, Señor, con la que nos debemos comportar afuera ante los demás, que seamos testimonios, Señor, para aquellos, Señor, que no creen en ti, Señor, y que no han llegado a tus pies, Señor, que seamos testimonio, que demos testimonio con nuestra vida, con nuestro ejemplo, que seamos prudentes, Señor, que seamos sabios en ti, mi Dios. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.